María Andrea Nieto, a propósito de la reciente salida de Petro a la cumbre en Brasil de presidentes, pues ella claramente nos recuerda cómo Petro, en vez de hablar del país, en vez de estar contándole al mundo cómo va la presidencia que él dirige, pues se dedicó a hablar fue de Gaza y de Hamás y hablar de otros temas que pues no venían al caso. Y de paso, lavándole la cara y besándole el trasero al narcoterrorista Nicolás Maduro. Es decir, por un lado, Petro dice, quiero ver las actas, hasta que no se vean las actas no reconocemos. Pero por el otro lado, le limpia la chaqueta y se le arrodilla a Nicolás Maduro. El señor Petro, en esta presencia que hizo allí en esta cumbre, él dice que los bloqueos económicos son ilegítimos, que esos son los que condenan a los pueblos. Pero no son los bloqueos, son los regímenes y quienes los encabezan. Por ejemplo, en Cuba, los Castro y ahora Díaz-Canel. En Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Daniel Ortega. En Nicaragua, y pare de contar. Y además Petro salió con otra perla, que las elecciones en Venezuela fueron un error, las del 28 de julio pasado. Qué tamaño descaro, qué vergüenza, qué cinismo, qué grosería, qué irrespeto la de Petro. Es decir, Petro está diciendo, Maduro nunca debió haber hecho elecciones, debió haberse ahí quedado en el poder violando todos los derechos constitucionales de los venezolanos. Ese es el tamaño de Petro, el que le lame el trasero cada vez que le toca a Nicolás Maduro. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al petrochavismo. Sí, de nuevo el presidente de Colombia salió a lavarle la cara al dictador y criminal de delitos de lesa humanidad, su compadre Nicolás Maduro, en medio de la cumbre del G20. Al ser interrogado por la dramática situación de Venezuela, salió corriendo así. Aquí no hablamos de Venezuela. Gracias. Gracias, presidente, gracias. Ah, pero eso sí, cuando le habló al grupo de los 20, ahí sí se puso de gallito fino. El G20 debe oponerse al genocidio en Gaza y llamarlo como es, sin hipocresías. Genocidio. Si el G20, los poderosos del mundo, no se oponen al genocidio, la humanidad no tiene futuro. 2. Debe cesar todo tipo de bloqueo económico ante cualquier pueblo del mundo, no importa su régimen, porque el bloqueo es una ruptura integral y sistemática de los derechos humanos, no de los gobiernos, sino de los seres humanos. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Y qué tal, presidente Petro, si arranca usted dando el ejemplo y le dice a la dictadura de Maduro lo que es una dictadura, sin hipocresías? ¿Y qué tal, presidente Petro, si dejamos ya el mito de que el bloqueo económico es lo que tiene a Venezuela y a Cuba en la miseria? Y sin hipocresía decimos la verdad, y es que el bloqueo económico, social y político de Cuba y de Venezuela son Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, y que ellos son los violadores de los derechos humanos de sus pueblos. Para ustedes, ¿qué es el petrochavismo? Los leo en los comentarios. Para rematar y terminar de lavarle la cara al dictador Maduro, Petro salió a decir que las elecciones que se hicieron en Venezuela fueron un error. Creo que fue un error las elecciones. Miradas después, yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay bloqueo. Igual que se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas. Si ven cómo sale a decir muy suavecito que no hubo ni robo ni fraude en las elecciones, sino un oscuro comportamiento, ¿se la pillan?
Y entonces, ¿qué pasó con el cuentazo que decía su canciller Luis Gilberto Murillo cuando afirmaba que la democracia en Venezuela era perfecta? Lo que ha hecho Petro y el canciller Murillo es ganar tiempo para que Maduro pueda volverse a posesionar como presidente. Pero un presidente ilegítimo, porque las elecciones del 28 de julio demostraron que la dictadura perdió y que Edmundo González fue el triunfador, tal y como lo reconoció hace 24 horas el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué le interesa tanto a Petro defender a Maduro? Pues porque él quiere hacer lo mismo, quedarse en el poder y arruinar a Colombia. De eso se trata el petrochavismo.